preparado en el corazón para que pueda salir en el espíritu y ser recibida en el mismo espíritu. Sea aquietado los corazones, la mente, para poder recibir el mensaje en el Espíritu Santo. Señor, bendigo esta palabra con la gracia y el poder tuyo. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Lo que Dios puso y a través de lo que estábamos terminando de ver en toda la Biblia con la serie de lecciones que vimos el año pasado, quedaban unos temas y uno de ellos es esto, el de el supermisionero. ¿No lo vimos? ¿Quién es misionero acá? Hay pocos misioneros, che. Pocos misioneros, ¿qué son? ¿Correntinos? ¿Chaqueños? ¿Qué son? ¿Cuántos misioneros hay? Ah, ahora cambió. ¿Y cuántos hay super misioneros? ¡Oh, qué bueno! Hay muchos super misioneros también. Pero, yendo a la palabra, cuando nosotros hablamos de superhéroes, generalmente se nos viene a la mente, y recuerdo que en muchas de las salidas de la carroza aparecía este famoso personaje, ¿no? El primero ahí, Superman. Y si nosotros vemos la historia de Superman, cada uno de ellos y de los otros tiene su identidad, que trataba de esconderla de alguna manera para que sus superpoderes se mantuvieran en secreto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos eran hombres y mujeres normales que vivían en un medio normal, pero que tenían superpoderes. El caso de Superman, la historia nace cuando en el planeta Krypton los padres de Superman saben que su planeta iba a ser destruido. Entonces, ¿qué hacen? Construyen una nave espacial, lo ponen al pobre hijo chiquito dentro de la nave espacial y lo lanzan. Destino, la Tierra. ¿Dónde? En un lugar, en una granja en Estados Unidos, cerca de una ciudad ficticia que se llama Smallville. Y allí es adoptado por la familia Clark, por Jonathan y Martha Clark. Y él termina siendo Clark Kent. Y Clark Kent pronto descubren sus padres que tenía superpoderes. Y sus padres le enseñan a direccionar sus superpoderes para hacer el bien. Así que cuando iba creciendo Clark Kent, ya sabía que tenía superpoderes, pero como vivía en un mundo de gente normal, tenía que esconder el momento en que hacía algo con sus superpoderes. Sigue creciendo, por supuesto, y se transforma en un periodista que usa anteojos, ropa muy holgada para que no se le vea el físico que tenía. Así también nuestros superhéroes
son fácilmente identificables porque también usan ropa holgada. Digo, los que hicieron ahí en la carroza, también usaban ropa holgada para que no se les veía el físico que tenían debajo. Lo mismo que Clark Kent, anteojos, tratando de que nadie lo descubriera. Y por supuesto, donde había una necesidad, ¿quién estaba? Superman, que trataba de solucionar todo. Lo mismo pasaba con el hombre araña. En este caso, Peter Benjamin Parker, un huérfano que vivía con sus tíos, y en una expedición que hicieron a una demostración de arácnidos, dice que una araña le pica, pero esta araña no era una araña común, sino que era una araña que había pasado por una etapa de laboratorio y terminó transformándolo a Ben en alguien que tenía la posibilidad de lanzar su telaraña, empezaba a colgarse de los edificios, pasear por la ciudad, en fin, todo lo que conocemos del hombre araña. Y todo también lo que tenía que hacer Peter Benjamin. En realidad, Peter Benjamin Parker pensó que debía utilizar esos poderes únicamente para tener fama y tener poder y tener dinero. Pero pasó algo. Una vez estando en la calle, un ladrón roba a una pobre anciana dinero y Peter lo ve, pero no hace absolutamente nada. Y este mismo ladrón, tiempo después, se mete a la casa donde vivía, a la casa de sus tíos, y en el asalto mata a su tío Ben. Así que a partir de ese momento, que fue un clic en la vida de Peter, él comienza a utilizar sus superpoderes para hacer el bien. Entonces también, igual que Superman, donde lo necesitaban, estaba el hombre araña. Y siguiendo, hay uno que no es tan famoso, pero los que por ahí les gusta las películas de acción, seguramente que habrán visto alguna de las series de esta muy famosa, Jason Bourne, que en realidad era David Witt, fue contratado por la CIA y se propuso la CIA hacer un experimento para combatir supuestamente a los malos del mundo, haciendo superhombres, superhéroes que transformaban los que vieron la saga de cualquiera de estas películas de Jason Bourne, lo querían agarrar y el tipo se escapaba por donde menos lo esperaban. Lo quería agarrar una cuadrilla entera de espías y el tipo se escapaba. Lo agarraron en la punta de un edificio de 50 pisos y desde allí se tira al agua y cuando uno cree que ya está muerto, empieza a revivir. Todo eso, ¿por qué? Porque tenía cualidades muy por encima de lo normal de cualquier otra persona. Pero déjeme decirle,
lo que nos interesa. Nosotros también tenemos en la Biblia un superhéroe. Pablo. Pablo, que en realidad su nombre era Saulo, Saulo de Tarso, pero que al conocer a Jesús, allá por el año 36 aproximadamente de nuestra era, su vida se transforma. Totalmente. Era una cosa y pasa a ser totalmente lo contrario. Y es lo que vamos a estar tratando de ver en las próximas filminas. Nacido en Tarso, que era una ciudad de dominio de los romanos, adquirió la ciudadanía romana, estudió con el rabino Gamaliel en Jerusalén, que era el rabino más famoso de aquella época. Era fariseo. Fariseo era una secta política y social y también religiosa, todo eso junto, que había en aquella época, en la época de Jesús. Y no solamente eso, sino también en su primera parte fue perseguidor de la iglesia de Jesucristo hasta su conversión, dijimos allá por el año 36 al 38 de nuestra era. Y se convirtió en un misionero del mensaje de Jesús. En grandes rasgos, nació allá por el año, algunos dicen 5 hasta el año 8, es decir, que era un poquito más joven que Jesús, pero en la misma época. Tuvo su conversión allá por el año, dicen algunos, 35 a 38. Les quiero decir que si ustedes van a buscar específicamente, no hay ninguna fecha concreta, firme, real. Se varía más o menos en esos años en donde Pablo estuvo haciendo. Primer viaje de misioneros, se convierte ahí en Damasco, alrededor del año 36, digamos. Inicia su ministerio ahí mismo, en Damasco, predicando en esa ciudad donde se convierte. Pero después pasan 10 años hasta que hace su primer viaje. En esos 10 años, él vuelve a su ciudad natal. De su ciudad natal es buscado por Bernabé y se va a la iglesia de Antioquía. Y juntos, porque como era un hombre de letras, un hombre que tenía mucho conocimiento, enseña tanto en Tarso como, primero en Damasco, después en Tarso y por último en Antioquía, durante esos 10 años, hasta que en el año 46 aproximadamente inicia su primer viaje, después el segundo viaje entre los años 50 al 53, el tercer viaje 54 al 58, y ahí comienza su encarcelamiento. Prácticamente estuvo 4 años encarcelado y 1 año en viaje, porque demoró un montón en salir de Cesarea, donde había sido encarcelado por los judíos. Primero en Jerusalén, de Jerusalén lo trasladan a Cesarea y de Cesarea a Roma. Y en esos 4 años de prisión, él escribe 4 cartas. Las famosas cartas llamadas las cartas de la prisión, que son Filipenses, Tesalonicenses, Filemón y Efesios. Esas 4 cartas son escritas en ese tiempo, entre el año 58 al 62 más o menos. Y después, en Roma, el encarcelamiento
primer encarcelamiento, que es prácticamente de 2 años. Ahí, a partir de ahí, del libro de Hechos y de Timoteo, segunda de Timoteo, que fue la otra carta escrita en la segunda prisión que tuvo Pablo, porque se cree, y acá no hay nada fidedigno, se cree que lo dejan libre de la primer prisión en el año 63 aproximadamente, pero Pablo tenía la idea de seguir viaje hasta España. Algunos dicen que lo logró, y cuando regresa nuevamente es encarcelado, ahí sí ya por Nerón, hasta que termina muriendo alrededor del año 67-68 de nuestra era, decapitado, ¿no? Así que justamente terminó su vida en prisión, y la última carta que escribió, segunda a Timoteo, también escrita en prisión. En lo que se refiere a las cartas escritas, dijimos que había 5 cartas escritas en prisión, pero hay 13 cartas escritas por Pablo, y hay una que inicialmente también se decía que había sido escrita por Pablo, pero que es Hebreos, pero hoy se cree que no fue escrita por Pablo, sino que fue otro autor. Pero sí, 13 epístolas, 13 cartas tenemos escritas por el apóstol Pablo, que nos deja mensaje tremendo, tremendo dentro de la Biblia. Si uno lee las 13 cartas, las 13 epístolas del apóstol Pablo, uno se da cuenta la fidelidad con que fue escrita. El que no se iba del tema central, que era Jesús como Señor, Rey de todo. Y que yo tenía que creer, o tengo que creer en Jesús únicamente para ser salvo, ¿no? Lo que comienza ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, solo por la fe. Justificados somos solo por la fe, eso lo escriben Romanos, en fin. Todos los escritos, base fidedigna para demostrar que necesitamos creer en Jesús para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que nos termina dejando este súper misionero. Y decimos súper misionero porque se pasó su vida, o buena parte de su vida, en esos 4 viajes que sabemos que efectivamente los hizo, y hay un 5.º viaje que no tenemos especial conocimiento que lo haya hecho, pero se cree que llegó hasta España. El primer viaje misionero de Pablo sale de la iglesia de Antioquía y inicia yendo primero a la isla de Chipre. La isla de Chipre que está, de Antioquía va a Seleucia para ser claros, y de Seleucia va a Chipre, la isla de Chipre, en donde instala 2 iglesias, Salamina y Pafos, una en un extremo y la otra en el otro extremo. Es tal lo que hace allí en la isla esta de Chipre, que son las 2 primeras iglesias que se instalan en ese lugar. Pablo y Bernabé son los designados para hacer ese primer viaje, enviados por la iglesia de Antioquía. Y el trabajo que hacen en esa iglesia, en ese lugar, es tal que hasta el gobernador Paulo Sergio se convierte y cree en Jesús, el gobernador de la isla. De ahí pasan a Atalía,
a Perge y a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia comienzan, lo que hacía siempre Pablo era entrar en una ciudad e ir a la sinagoga y predicar en la sinagoga. Predicaba en Antioquía de Pisidia, le dieron la oportunidad de predicar y todos quedaron entusiasmados con el predicador. Tal es así que le pidieron que al sábado siguiente volviera. Y dice que fue tal el impacto que causó que casi toda la ciudad se reunió para escuchar lo que Pablo tenía que decir. El problema estaba en que hay muchos de aquellos que no creen, de los que no creen el mensaje, y generalmente, y los que somos de familias en donde algunos creen y otros no creen, generalmente las personas que no creen, ¿qué es lo que hacen? Nos meten púa. Por favor, no podés ser tan niño de creer en esas historias. No podés creer que simplemente por fe vas a ser salvo. No podés creer eso. No podés creer que el Espíritu Santo está en vos y que a través de eso vas a hacer cosas extraordinarias. Y eso fue lo que pasó. Como hubo tanta gente que se agolpó, justamente los judíos que no creían incentivaron a el resto de la población y también a los funcionarios de la ciudad, de tal modo que terminaron echándolo a Pablo y Bernabé de Antioquía de Pisidia. Ellos tomaron sus cosas y de ahí se fueron a Iconio. En Iconio sucede exactamente lo mismo. La gente de Iconio recibe este mensaje de salvación que Pablo transmitía con mucho entusiasmo. Pero no solamente los que no creían de ahí comenzaron a levantarse contra Pablo, sino que también vinieron aquellos no creyentes de la iglesia de Antioquía o de la sinagoga de Antioquía y se levantaron contra Pablo y Bernabé. De tal modo que prácticamente casi lo apedrean ahí en Iconio y ellos tienen que ir a Listra. En Listra sucede exactamente lo mismo. Al principio la gente cree, se convierte, pero inmediatamente, nuevamente los judíos que no creían tanto de Antioquía de Pisidia como de Iconio, van a Listra para sublevar a la gente. Ahí en Listra Pablo es apedreado y prácticamente lo dan por muerto. Pero como Dios estaba con él y tenía un gran ministerio para él, lo levanta. Y Pablo y Bernabé siguen rumbo a Derbe, en donde sí, ellos tienen un poco de paz y trabajan en esa iglesia, en la iglesia que conforman allí en Derbe. Y de ahí Pablo y Bernabé emprenden el regreso. Salen de Derbe, pasan por Listra, por Iconio, Antioquía, Perge, Atalía y terminan en la iglesia de Antioquía. 2 años de ministerio. ¿Cuántas iglesias? Fundó 7 iglesias. Y no solamente eso, sino que además, al volver por cada ciudad que había hecho la iglesia, dejó ancianos y líderes para que la iglesia pudiera continuar con el mensaje de Jesucristo.
Al llegar a Antioquía, Pablo da a conocer lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios estaba haciendo en medio de los judíos, porque él siempre primero intentó ir a los judíos. Pero eran los judíos los que más los menospreciaban, los propios judíos eran los que más los menospreciaban cuando él trabajaba dentro del ministerio. Así que en esos 2 años, 7 iglesias. ¿No les parece que es un súper misionero? ¿No les parece? En su segundo viaje, emprende la salida en realidad de Jerusalén, porque en ese primer viaje hay un concilio en Jerusalén, allá por el año 50 más o menos, en donde los judíos se reunieron, y especialmente los judíos creyentes se reunieron, para decidir si los convertidos no judíos debían ser o no pasar por la circuncidación. La gran discusión era: los no judíos tienen que pasar a ser circuncidados para recibir la salvación, para recibir la vida eterna. Y bueno, en ese concilio, luego de discusiones, se resolvió justamente de que no era necesario, sino muy por el contrario. Así como recibís a Jesús en el lugar donde estás, en la situación que estás, así tenés que mantenerte. Eso es lo que resolvió ese concilio de la iglesia en el año 50 más o menos. Y a partir de ahí, Pablo y Bernabé deciden hacer un segundo viaje misionero. Pero hay algo que interrumpe este segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé y en el primer viaje, a mitad de camino, Juan Marcos dijo: esto no es para mí, me vuelvo a Jerusalén. Y eso le cayó muy mal a Pablo. De tal modo le cayó mal que él no quiso saber nada cuando Bernabé le pidió que Juan Marcos participara de su viaje. Y hubo diferencia entre ellos, entre Pablo y Bernabé. Seria diferencia. Entonces cada uno hizo su propia iglesia. ¿Fue así? Eso es lo que normalmente sucede muchas veces cuando hay diferencias dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero en el caso de Bernabé y Pablo, lo que sucedió es que Bernabé inició su propio periplo misionero y Pablo otro. Es decir, que en vez de haber un solo misionero enviado, había 2 equipos misioneros enviados desde la iglesia de Antioquía. Eso fue lo que sucedió. Es decir, pueden haber diferencias, pero esa discordia no llevó a una división de la iglesia. Al contrario, hubo 2 equipos evangelísticos en vez de uno. Y Pablo tomó a Silas para compañero de viaje en este segundo viaje misionero. En definitiva, lo que iban era a buscar, en cierta medida, incentivar a las iglesias que ya habían formado, y Bernabé eligió irse a Chipre con Juan Marcos. En cambio, Pablo comenzó su periplo, saliendo de Jerusalén, yendo a Antioquía, por tierra, ir a Tarso, a Derbe, a Iconio, a Listra, Antioquía, y de allí pasa al puerto de Troas. Allí en Troas
Bueno, primero, en Listra se le une su Timoteo, su amado Timoteo, su amado hijo, como él mismo decía, Timoteo. Y en Troas se une a Lucas. Si uno lee detalladamente el libro de los Hechos a partir del capítulo 11 de Hechos, deja de hablar en tercera persona Lucas, que es el que escribe Hechos, y comienza a hablar en primera persona, dice, del plural, por supuesto, primera persona. A partir de allí nosotros partimos, dice, de Troas y fuimos a Filipos. Es ahí en Troas donde Pablo tiene la visión. Él quería seguir predicando en Asia, pero recibe la misión de un varón macedonio que le pide por favor que vaya a predicar. Convengamos lo siguiente, uno ve ahí todo lo que es Galacia en ese mapa. Eso es todo la actual Turquía. Y lo que van a hacer es pasar de Troas a Filipos. Filipos y todo lo que se ve hacia abajo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, es la actual Grecia. O sea que en realidad lo que hacen es pasar al continente europeo a predicar la palabra. Eso es lo que en realidad hace Pablo con Timoteo, con Silas y con Lucas. Cuando llegan a Filipos, también de igual manera, mensajes espectaculares. Allí se encuentra con una vendedora de púrpura que le dice: vas a ir a mi casa, Lidia, y vas a vivir en mi casa el tiempo que vas a estar aquí. Al poco tiempo nuevamente va a predicar a la sinagoga. Los judíos que no creen se sublevan, lo meten en la cárcel. En la cárcel de Filipos sucede lo que muy conocido. A medianoche se abre la cárcel. El carcelero que quería suicidarse porque los presos se liberaron, Pablo lo detiene y esa familia, toda esa familia es convertida y bautizada por Pablo. Pero tuvo que salir de Filipos. Así que se va a Tesalónica. En Tesalónica de igual manera, exactamente lo que venía sucediendo. Los judíos que no creían van a las autoridades, no le dejan la vida tranquila. Pablo se tiene que ir a Berea. En Berea predica la palabra, muchos se convierten. De ahí nuevamente vienen los judíos de Filipo, los judíos de Tesalónica, para hacer que Pablo salga de la ciudad y no predique más el Evangelio. Es una constante lo que sucede con la vida de Pablo. Y Pablo termina dejando y yendo él solo a Atenas, mientras consolidaban la iglesia allí en Berea sus acompañantes. En Atenas es invitado a predicar y él predica el famoso Dios no conocido, que también había una estatua en ese lugar. Eran personas que tenían muchos dioses, pero también allí muy poco ministerio, solamente Dámaris y el areopagista Demetrio son los que mantienen una pequeña iglesia en Atenas. Y de ahí va a Corinto. En Corinto sí, nuevamente, ahí trabaja en la sinagoga, lo echan de la sinagoga y va a una escuela privada a Tirano para trabajar 1 año y medio en esa
en esa ciudad, en ese lugar, con esa iglesia de Tirano. Nuevamente de ahí emprende el regreso y como resumen de su segundo viaje, ¿cuántas iglesias? 8 iglesias fundadas. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Efeso, Rodas, Pátara. 8 iglesias en prácticamente 3 años. 8 iglesias en 3 años. El tercer viaje misionero, simplemente lo que Pablo hace, sale nuevamente de Antioquía por tierra a visitar todas las iglesias que había fundado. Hace una visita general por todas las iglesias. En este tercer viaje no hay fundación de nuevas iglesias, sino consolidación de las iglesias existentes. Hasta que hace el cuarto viaje, que el cuarto viaje es el viaje que seguramente que el próximo domingo vamos a ver en detalle este cuarto viaje, su viaje final a Roma. Pero en este último viaje funda 3 iglesias, en Malta, en Puteoli y en Roma. Así que fíjense, por lo menos de lo que está escrito en la Biblia son 18 iglesias fundadas por este super misionero. ¿Cuál fue el premio por predicar? Él mismo lo dice en 2 Corintios 11, del 24 al 33. 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces azotado. Estas 5 veces 39 azotes era 40 menos 1. Eran todos de los judíos. Los judíos eran quienes aplicaban 40 azotes menos 1. 5 veces lo azotaron. 3 veces azotado con varo, esto sí, de los romanos. 1 vez apedreado en Listra. 3 naufragios. 1 vez pasó noche y día en el mar. En Damasco fue bajado en un canasto del muro porque lo querían matar. Así que de noche fue bajado en un canasto de Damasco. Ese fue el premio de este super misionero. Y sabe, esto me lleva a mí a hablar de historias de conversión. Y cuando veo la historia de conversión de Pablo y veo mi propia historia, yo me crié en un hogar cristiano. Lo único que recuerdo es que cuando tenía más o menos 11 años, hubo un predicador que fue a la iglesia y yo sentí el llamado de Jesús y levanté la mano y dije, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Recuerdo que regresé a mi casa en aquel momento, en la chacra, y nosotros teníamos una cancha, pero como habíamos tenido culto, yo era el dueño de la pelota, así que siempre jugaba cuando se jugaba al fútbol. Y si no estaba la pelota, no se jugaba. Como yo estaba en el culto, no se jugó. Así que me quedó solo en la cancha porque yo llegué ya tardecita, noche. Y recuerdo que lo único que hice fue jugar solo con una felicidad adentro mío y correr por toda la cancha. Quienes no creen, algún tiempo corrí a toda la cancha. Y, ¿sabe? La alegría que tuve esa tarde al creer en Jesús no se compara con el testimonio de algunos. Yo cuando escucho algún testimonio de aquellos en donde Dios hace un milagro de conversión tremendo, digo, pucha, ¿por qué no tengo yo un testimonio así? Qué tremendo es tener un testimonio así. Pero ¿sabe? Yo creo que Dios también, y me habló a través de esto y me dijo, vos también tenés un testimonio para dar. Porque si vos tenés hijos, tenés que hacer lo que hicieron tus padres. Poner la prioridad de tus hijos
en Dios, en Jesús, y que lo puedan conocer. Es esa la prioridad que tuvieron mis padres para conmigo, y por eso a la edad de 11 años y al poquito tiempo, a los 12, me bauticé. No, ni siquiera tenía 12. Pero me criaron en donde la prioridad era Cristo. Y yo puedo decir delante de Dios que eso para mi vida fue una gran, gran bendición, porque me libró de muchísimos males, especialmente de malas amistades, de aquellos que tomaban, de aquellos que me invitaban a visitar antros de perdición, de todo eso. Porque mis padres pusieron una prioridad en mi vida y que yo, por supuesto, después la asumí como propia. Así que déjeme decirle, papá, que está aquí presente, yo quiero que tome hoy como prioridad hacer crecer a sus hijos en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Porque lo va a librar de todos los males que cada vez más afectan a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Así que aproveche, usted que cree en Jesús y cree que es lo mejor para su vida, enseñe eso a sus hijos. Muy bien, esto es lo que decía. La mía es una historia simple. Hay quienes fueron transformados con poder de una manera maravillosa y uno se encanta con la historia de esa transformación. Pablo, que vivió una vivencia única donde Jesús le habla personalmente en ese viaje a Damasco. Ahora, ¿qué lecciones nos deja Pablo? En primer lugar, que el testimonio personal es irrefutable. Pablo les dijo, y si nosotros leemos 2 veces, primero a los propios judíos que lo estaban acusando, les da el testimonio personal de su encuentro con Jesús. Y después ante el rey Agripa y Berenice, también les da su testimonio personal de lo que Jesús hizo en su vida. Y no le podían discutir, porque era personal, una vivencia personal. Y déjame decirte, cada uno de nosotros tiene un testimonio personal. Tiene una vivencia única. Cada uno de nosotros, Dios le da palabras de gracia, de salvación y de fe, de reconciliación, de vida y poder, como le dio a Pablo. Vamos a saber que siempre hay rechazo, porque Pablo vivió siendo rechazado por los judíos. Pero él nunca desmayó, siguió anunciando el mensaje. Así que déjame decirte, mi hermano, no te desanimes si hay alguno que te tira a menos. Porque Dios quiere que vos sigas anunciando el mensaje de salvación. Sabés que va a haber siempre los que van a rechazar, pero hay muchos que van a aceptar el mensaje. Ahora, como Jason Barnes, creer en Jesús nos da nueva identidad. Si nosotros éramos una cosa antes de creer en Jesús, a partir del momento en que creemos en Jesús, somos transformados, porque el Espíritu Santo está en mi vida.
Antes era una creación de Dios, ahora soy hijo de Dios. Hay un cambio de vida y conducta. Cuando creo realmente en Jesús, tiene que haber un cambio de vida y conducta. Y tengo que anunciar esa verdad a otros. Eso es lo que necesitamos hacer para ser súper misioneros como lo fue Pablo. ¿Puedo ser misionero? Por supuesto que sí. Si tengo un encuentro con Jesús y tengo comunión con el Espíritu Santo, tengo que buscar en primer lugar ser líder de célula en mi barrio. Y después de establecer mi célula, de confirmar mi célula, buscar y levantar nuevos líderes de célula, consolidándolos en el liderazgo. Y para poder crecer, y déjame decirte, el primer lugar donde cada uno de nosotros tiene que ejercer su misión es en el lugar donde Dios nos puso. Es en el barrio donde Dios nos puso. Sí, pero mi barrio es difícil. Es tan difícil que te dan azotes como le dieron a Pablo, que te apedrearon. Creo que no. Así que ningún lugar es tan difícil como los que tuvo Pablo. Es más, Pablo al ir a los gentiles, es decir, a los no judíos, tuvo un mayor inconveniente aún, porque ir a los judíos conocían las Escrituras, sabían lo del Antiguo Testamento. Por supuesto, no se les revelaba como se les reveló a Pablo, de que toda la Escritura está enfocada, todo el Antiguo Testamento enfocado a Jesús. Eso no se le reveló a todos, se le reveló a Pablo y a algunos más. Pero predicar a los judíos era más fácil porque entendían el Antiguo Testamento. Va a llegar la época en donde se nos va a cortar el micrófono, ¿sí? Era más fácil porque los no judíos, los gentiles, no conocían nada de lo que estaba hablando Pablo. Pablo les tenía que enseñar primero el Antiguo Testamento para que pudieran entender qué era de qué Pablo estaba hablando. Así que todo eso sufrió Pablo, y a pesar de todo eso, él termina diciendo en 2 Corintios capítulo 11, y por si fuera poco esto, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Escuche esto. Me enferma ver que alguien se enferme, y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Ese nivel de compromiso tenía Pablo para con las iglesias y para con los miembros de la iglesia. Y si de algo puedo estar orgullosos, es de lo débil que soy. Porque el Dios y Padre del Señor Jesús merece ser siempre alabado. Y Él sabe que no estoy mintiendo en lo que expreso. Qué gran testimonio este de Pablo. Qué gran testimonio. Lo mismo pasó justamente en Tesalónica. Cuando vinieron a Tesalónica, le dijeron a las autoridades:
estos que perturban el mundo entero han llegado también acá. Estos que perturban el mundo entero han llegado también acá. ¿Sabe? Perturbamos nuestro barrio, perturbamos nuestra ciudad, perturbamos nuestra provincia. Creo que todavía no. Así que hay mucho trabajo por hacer. Y esta fue la mejor fotografía que encontré de la ciudad de Posadas. Y déjeme parafrasear Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. Cuando Jesús le habla a Pablo y le dice: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En Posadas, Garupá, Candelaria, Cerro Azul y alrededores hay mucha gente que me pertenece. Hay gente que le pertenece al Señor aquí en Posadas y que todavía no fue anunciada la palabra del Señor. En Garupá, en Candelaria, en Cerro Azul, en los alrededores. Hay gente que todavía no conoce lo que Jesús hace, el poder que genera en aquellos que creen en Él. Y justamente por eso yo no quiero en este momento dejar pasar la oportunidad. Y quisiera invitarte, y la iglesia me va a estar apoyando en oración en este momento. Quiero hablar a aquellos que todavía no conocen los superpoderes que Cristo Jesús genera en la vida de las personas. Quiero hablarles a aquellos que todavía no conocen el superpoder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche yo te invito a que si nunca decidiste aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo puedas hacer en esta noche. Y no dejes pasar la oportunidad de hacerlo, porque te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Al contrario, vas a comenzar a vivir de una manera diferente. Las cosas que te van a pasar, no vas a estar solo, sola, porque va a estar Jesús a través del Espíritu Santo en tu vida. Así que yo te invito en esta noche a que, si querés recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hagas conmigo esta oración. Decile así: Señor Jesús, yo estuve alejado de ti mucho tiempo, pero en esta noche yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Yo quiero que me recibas y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero que tú me transformes, me cambies. Quiero comenzar una nueva vida tomado de tu mano.
En tu nombre, Jesús. Amén. Y mientras seguimos en esta posición de oración, yo quisiera saber si hay alguien que decidió recibir el superpoder del Espíritu Santo y aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Hay alguien? Yo quisiera que aquellos que hicieron por primera vez esta oración puedan estar levantando su mano ahora, porque queremos orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo voy a pedir algo más. Todos aquellos que levantaron su mano, estén pasando aquí adelante frente al altar, porque queremos orar por ustedes. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Pasen, no tengan miedo. Si usted decidió comenzar a vivir una nueva vida tomado de la mano de Jesús, venga, venga. No deje pasar esta oportunidad. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Mírenme a mí, por favor, ¿sí? La mejor decisión, varón, la mejor decisión, la mejor decisión. Qué bueno estos niños que desde chicos quieren seguir a Jesús. Qué bueno. Al tomar esta decisión a partir de ahora, ustedes, cada uno de ustedes, recibió a Jesús en sus vidas. Pero no solamente eso, sino que también reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a partir de ahora está en la vida de ustedes y va a estar trabajando para que todo aquello que ustedes hagan o dejen de hacer pueda ser dirigido por Él. Así que eso es lo que Dios hace en la vida de aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Iglesia, levantemos nuestras manos y bendigamos a estos hermanos. Señor Jesús, tú ves a estos mis hermanos reunidos en este lugar. Cada uno de ellos está tomando la decisión ahora de aceptarte como Señor y Salvador. Y yo quiero bendecir sus vidas en su entrada y en su salida. En todo lo que ellos hacen, tu mano de bendición sea sobre ellos. Que los acompañes y los guíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben? Nos gustaría todavía que nos acompañaran 5 minutos más. Ahí hay un estandarte. Ese estandarte indica que si quieren en este momento pasar y dejarnos su teléfono, dejarnos su dirección, queremos estar llamándole para seguir orando por ustedes y bendiciéndoles. ¿Sí? Por favor, si son tan amables, sigan este estandarte unos 5 minutitos y después vuelven. ¿Sí? Iglesia, ¿le has permitido a Dios que te revele quién eres en realidad? Sí, yo soy Federico Coll, pero Federico, Dios te creó con un propósito. ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado por Dios?
le has permitido a Dios que te revele ese propósito que Él tiene para su vida? Si hasta ahora tu vida ha sido simplemente asistir a los cultos, asistir a la célula, yo te digo, no es lo que Dios preparó para tu vida. Hay algo más importante para tu vida. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que Dios te preparó para algo más. Así que, iglesia, yo te desafío en esta noche a que si solamente venías a los cultos para cumplir, a la célula para cumplir, al ministerio para cumplir, no es el propósito que Dios tuvo al crearte. Yo creo que Dios tiene un propósito todavía grande en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. Y todavía Dios no terminó conmigo. Por eso yo te pido que en esta noche tomes una decisión de comprometerte, no conmigo, no con la iglesia, sino con el Señor, para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Él te puede dar idea del propósito que tiene para su vida. A Pablo lo hizo un supermisionero. Y sabe, estoy seguro que en esta noche aquí hay sentados supermisioneros también, pero que hasta ahora no les ha sido revelado ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que, mi amigo y mi hermano, yo te invito en este momento a asumir un compromiso con nuestro Señor. Así estás dispuesto a, como dice la frase, permitirle a Dios que te revele quién eres en realidad. Yo te pido que te estés poniendo de pie, no delante de mí, sino delante del Señor. Señor Jesús, tú ves a tu pueblo reunido en este lugar. Y el compromiso que hicieron delante de ti en este momento es de conocer el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento. Es conocer lo que tú tienes para mi vida. Que tú nos lo reveles, Señor. Que tú nos muestres ese propósito y que ese propósito sea una realidad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estate obrando en este momento con tu poder en la vida de cada uno de nosotros. Toma control, Señor, y revela el propósito que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Amén.